y unas asociaciones para finalmente, de acuerdo con el marco y las vivencias y los demás, poder elaborar la teoría fundamentada, los ejes temáticos que nos permitirían tener esos elementos. Y esto se vería reflejado como, de acuerdo con los instrumentos, tendríamos un marco conceptual con las categorías, digamos, con todos estos elementos que ya hemos hablado del derecho, el modelo, las prestaciones, y haríamos las primeras entrevistas semiestructuradas con un muestreo teórico, haríamos las primeras codificaciones, identificamos qué nos haría falta por saturar en esas categorías para luego aplicar en los grupos focales que serían de carácter regional, teniendo en cuenta la diversidad del país en cada una de las regiones y para saturar esas categorías y tener finalmente las categorías axiales y selectivas y poder generar elementos de un nuevo modelo de atención que garantice el derecho a la salud. Entonces, con esos insumos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a una fase cuantitativa que está basada en un modelo actuarial que nos va a permitir tarifar el seguro, pues esto es uno de los campos de la actuaría, y a través de que de un modelo multivariado como eje fundamental, sin embargo, van a haber otros elementos de ajuste actuarial, ¿sí? Donde este modelo multivariado nos va a permitir para la prima, y es los que más se usa, que todas las variables de tarifación las vamos a tener al tiempo, va a intentar eliminar los efectos no sistemáticos en los datos, produce diagnóstico del modelo, lo podemos evaluar acerca de qué tan cierto e idóneo es y permite considerar las interacciones y la interdependencia entre las variables de segmentación y transparencia. Para ello, pues vamos a utilizar los datos que tengamos disponibles en el sistema de salud, no vamos a utilizar muestras porque utilizaríamos todos los datos del periodo 2015 a 2021 y la unidad de análisis sería el gasto anualizado. Entonces, ¿qué haríamos primero? Tendríamos los factores del modelo de atención que vienen de la fase cualitativa, este sería nuestro primer insumo. Luego se establecerían los grupos de riesgo teniendo en cuenta los que hay, sin embargo, habría una segmentación diferente y adicionalmente se le agregarían los riesgos basados del estado de salud. Luego estaríamos revisando cuál es la estructura de gasto de estos grupos de riesgo y estableciendo el ajuste de prima a través de los modelos. Esta es la fórmula que utilizaríamos dentro del modelo del valor de gasto esperado representado por μ(a), donde tendríamos unas variables, que esta sería la variable dependiente y las independientes estarían edad, Esto, ¿lo género, escuchas? la parte Suena muy geográfica atractivo, digamos, se son introducirían estrategias unas variables nuevas que que estarían hacen relacionadas que con el estado de salud las de las personas. personas Finalmente, los productos de no tengamos que investigación y la estarlas estructura de este buscando para trabajo que, estaría y dado recordarles que por vamos a la tener el respuesta a encuentro, los sino que objetivos que empiecen se han a planteado. anhelar Entonces, en el la llegada primero, del que es próximo encuentro. precisamente ¿Hubo cómo qué se garantiza retroalimentación este de derecho, parte de los estaría participantes dado en en una estas revisión, actividades en has una reflexión recibido crítica, en un y artículo cómo has en podido medir revistas la Q4, efectividad como y serían la revista de también Salud cómo has Pública de la podido Universidad medir Nacional o de Gerencia y Políticas de la Universidad Javeriana. que El la segundo expectativa que objetivo de tenías pues identificar no se cómo dio. entienden los ciudadanos Sobre y que eso, está basado qué en un podrías modelado decir? de teoría fundamentada y en el cualitativo, se publicaría en revistas indexadas Q1 como Research and Politics o Health and Human Rights. Y el tercero estaría dado por la respuesta al objetivo 3 de proponer alternativas de integración entre los componentes de la política. Y estaría en revistas de tipo económica, incluso actuarial, como el American Journal of Health Economics o Health System Report. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mary. Muy ajustado al tiempo y muy buena presentación. Les consulto a los jurados, especialmente a los profesores, quien quisiera intervenir con sus comentarios al respecto. Casi siempre empieza Giovanni, pero creo que hoy va, por cierto pudor, va a abstenerse de ser el primero en comentar. Entonces les agradezco a ustedes. No veo a nadie levantando la mano. Javier, Sandra, Gabriel, no sé si tienen algún comentario, decano, sobre el trabajo de Mary. Profesor Moncayo, por favor.
Gracias, Muy Fabio. Yo bien. creo que el Pilar silencio o Alex o puede Pedro deberse tienen a que alguna pregunta. Alex tiene alguna para pregunta, sí, captar alguna bien el intervención. contenido y el alcance de esta presentación hay que saber tener un conocimiento previo sobre la materia, sobre Perfectamente, Alex. cómo funciona Ah, el sistema de salud en perfectamente, te Colombia, estamos escuchando, Alex. cuáles son sus diferentes componentes, porque eh, Mari Concepción entró pues derecho sin mucho preámbulo a presentar los diferentes elementos de ese sistema y el contraste entre el derecho y los servicios individuales, en fin, como yo no soy de los que conoce de antemano el tema, pues me costó trabajo captar el cogerle el hilo a la presentación. Entonces voy a hacer unas preguntas muy específicas para tratar de orientarme mejor. Esto de la salud como un derecho, yo he conocido en el campo de la educación la discusión entre la salud como un derecho, entre la educación como un derecho y la educación como un servicio, ¿no? La diferencia que hay entre esos dos conceptos. En el campo de la salud hay lugar a esa misma distinción, a esa misma discusión. Esa es la primera pregunta, pero le hago otra de una vez para que usted pueda contestarme en conjunto. Creo que en la diapositiva 4, usted tiene a bien ponerla, por favor. Hola. La quería del número 4, esta es la 2, ¿no? No, entonces es una en la que usted habló de 3 bloques, un diagrama con 3 bloques. Creo que es esta, sí. Bueno, la pregunta es simplemente, ¿3 bloques de qué? ¿Cuál es la categoría común que se puede representar en 3 bloques? Después tiene unos objetivos específicos, los cuales el primero es unos objetivos específicos entre los cuales el primero es reflexión sobre. Bueno, no creo que esas voces son de allá o son de acá. No creo que se pueda denominar un objetivo específico como reflexionar. Si el objetivo específico ha de denotar pues algo más concreto, ¿no? A reflexionar sobre el tema. Porque es difícil de comprobar después con un producto de que se reflexiona, bueno, el escrito. Pues. Luego usted tiene en uno de los diagramas, una de las figuras dice de abajo hacia arriba. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la idea de las políticas públicas que se hacen de arriba abajo, de abajo arriba, y pues las particularidades que tiene cada uno de esos estilos de política. Y cuando hablaba de contabilidad actuarial, pues yo recordaba un curso solamente que vi en mi pregrado de economía sobre contabilidad actuarial, y eso es sumamente complicado pues para mentes matemáticas. Entonces, ¿usted es una experta en contabilidad o cálculo actuarial o va a asociarse con alguien que trabaja esa parte de la contabilidad actuarial? Bueno, esos son por ahora esas preguntas específicas que buscan tratar de que me amplíe un poco el concepto,
de la presentación en su conjunto. Gracias. ¿Entro a responder las preguntas de una vez? Sí, sí, claro, pero mire, también tiene ese objetivo específico que le digo, que reflexionar más adelante los objetivos específicos. El primero aparece con otro nombre, distinto del de reflexionar. Ok, bueno, entonces, doctor Moncayo, muchas gracias por sus preguntas. Yo pienso que usted tiene razón, nuestro sistema de salud es bastante complejo y tanto en su conformación, pues en la primera diapositiva intenté pues transmitir eso precisamente. Perdón, Mary, una pequeña... Edgar, ¿puedes cerrar el micrófono que se está rebotando? Gracias, ya para que escuchemos bien. Ok, Sigue, ok, perfecto. sigue. Bueno, entonces, sí, decía que usted tiene toda la razón, que definitivamente es un sistema de salud complejo, incluso para nosotros que trabajamos en él hace muchos años. Entonces, es cierto y es un contexto realmente complejo. Ahora, con relación a su primera pregunta, si hay aquí al lugar una diferencia entre lo que es la salud como un servicio y la salud como un derecho, igual que pasa en educación, y es sí. Lo que pasa es que al momento de hacer la Constitución, en el año 91, todos estos derechos de segunda generación, donde está la salud y la educación, la seguridad social, se tienen en cuenta estos derechos de segunda generación como servicios públicos, ¿sí? Un servicio público a cargo del Estado. Entonces, esto no está asociado con lo que es un derecho fundamental que está relacionado con la dignidad del ser humano. Sí, entonces, lo que hace la jurisprudencia en el caso de la salud es que lo eleva a un derecho fundamental y eso hace que tenga una connotación completamente distinta, porque si bien es cierto, los derechos, en este caso, los de segunda generación, se caracterizan por acciones positivas del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado le toca hacer cosas para garantizarlo, ¿sí? Entonces, y en esa garantía está la fase prestacional, o sea, es un servicio y el servicio se garantiza en el caso de salud a través del sistema de salud. Por eso yo hablo del derecho y esa fase prestacional del sistema de salud. Entonces, y adicionalmente, entonces, ¿qué hace? Que realmente el Estado deba no solamente garantizar ese derecho, sino estos 4 elementos que justamente tengo acá. Tiene que garantizar que haya una disponibilidad, que haya una accesibilidad, que sea de buena calidad, ¿sí? Y que la gente lo acepte, que tenga un enfoque que sea diferencial. Entonces, no es solamente que se preste el servicio, sino que respete a esas dignidades que tienen las personas y que las personas lo acepten. Entonces, fíjese que tiene una connotación, o sea, unos elementos muy importantes del derecho, que eso ha hecho que en nuestro sistema de salud pues haya una discusión de cómo debería ser el sistema de salud, cómo debería ser ese acuerdo social. Entonces sí hay una diferencia y para nosotros también hubo un cambio de servicio a un derecho y que obviamente ese derecho incluye el servicio. Por eso más adelante, ahorita pues cuando muestre lo de la objetividad, pues ahí se ve pues es lo que uno trata, ¿sí? Entonces hay un acuerdo social donde está el derecho y el sistema de salud y que esto lo incluye. Bueno, entonces eso por una parte. Con relación a su segunda pregunta frente a los 3 bloques de qué. Entonces, el primero hace referencia a esos elementos del derecho, ¿cierto? Entonces, no solamente vamos a hablar de un servicio y que, bueno, que nos den uno ir al hospital y ya. No, realmente pues tiene que cumplir estos elementos y estas características. Y lo coloco así porque hay una fragmentación. Y ese es el problema que yo estoy transmitiendo. O sea, hay una fragmentación, pero también hay una desarticulación. ¿En qué? En los elementos del derecho, por un lado, en las prestaciones de salud, que es que nos garantiza la EPS cuando nosotros vamos. Entonces nos dan la consulta, el diagnóstico, etcétera. Entonces, eso, si eso está por fuera, no sé si alguno conoce un familiar o algo, que le toca ir, que el médico vaya y lo haga por MIPRES, o antes se llamaban los CTC, los comités técnicos científicos, entonces eso tiene otro trámite,
entonces después me mandan la autorización, etcétera. Distinto a lo que se garantiza ambas cosas las hace la EPS, pero uno lo da por el plan de beneficios, de pronto para las personas no es tan claro, el diseño del sistema y de política pública sí. Entonces fíjese que aquí también muestro otra fragmentación, a pesar de que esto es un bloque, este bloque también está fragmentado, donde hay por un lado el plan de beneficios y lo que no está, que necesita unas autorizaciones especiales y demás, y que se paga de manera distinta. Pero el otro bloque es la política. Sí, entonces, ambos, todos estos, si usted lee la ley estatutaria, la ley 1751, están los tres, ¿cierto? Pero ¿cómo están operando en la implementación de la política? De manera separada. Entonces, si aquí en la política de atención integral, que tiene un modelo de atención, en ese modelo se dice, bueno, cómo se caracteriza a las personas, con qué talento humano se reconoce, cómo se hace la atención que es a través de la gestión integral del riesgo, porque es un tema de seguros, cómo debe fluir la persona a través de la ruta de atención, dónde se debe dar a través de la red de servicios en un marco de un territorio. Entonces fíjense que hoy esto es una política que tiene un modelo que no incluye el plan de beneficios, ¿cierto? Y que si bien es cierto, se dice que se reconocen estos elementos porque de hecho están en la misma ley, lo que realmente debería estar integrado es para reconocer este ciclo de vida que tenemos acá abajo desde que la persona, incluso desde la concepción, ¿sí? Nacimiento hasta que la persona muere, en los distintos campos de ámbitos en que se desenvuelven las personas, en la escuela, en el colegio, y así nosotros deberíamos entender como tal esa política, y todo eso no debería ser un rompecabezas que esté fragmentado, sino que debería estar armado donde cada pieza encaja, ¿sí? En cada uno de los. Ahora, con relación a los objetivos específicos frente a la reflexión, sí, efectivamente, había pues eso fue una de las cosas que estuvimos discutiendo con nuestro tutor, si era entender o reflexionar, y lo que estábamos pensando pues es que inicialmente habíamos comenzado como a entender qué es lo que está pasando, digamos, primero, antes de abordar el problema, pues realmente revisemos hoy cuál es la foto, ¿sí? ¿Cómo se ha venido garantizando? ¿Qué es lo que está pasando con relación a esta problemática que vemos en esos tres bloques? Pues ya tenemos los elementos frente al marco teórico, entonces avancemos a hacer una reflexión crítica sobre eso. Entonces, gracias. Digamos, eso es lo que es el alcance de ese primer objetivo, y lo que pretende es eso, o sea, antes de entrar y además porque, como ustedes ven en el estado del arte, tampoco hay, o sea, como se ve en la política aparte, la política nunca se ha evaluado con la prestación. Entonces, hay temas sobre la política, sobre el plan, hay menos de todavía información. Entonces, hagamos el esfuerzo precisamente de poder reflexionar para partir de cómo está viendo eso pues, desde los otros. El cuarto elemento, entonces, mencionaba que si era de abajo hacia arriba y que si eso hacía relación a la política. Entonces, sí. O sea, la revisión que se hace epistemológica tiene en cuenta tanto la objetividad, la subjetividad como la objetividad. Digamos, en la revisión del marco se revisan las tres posiciones epistemológicas, y entonces acá, en esta posición de la objetividad, entonces se toma esta, bueno, ¿sí? Muchas gracias. Donde hay un reconocimiento, donde está el ser humano con la naturaleza, pues precisamente obedeciendo que hay unos determinantes sociales, donde hay un contexto, entonces no nos vamos a quedar donde el sujeto y hay un sujeto y objeto separado, donde no hay una relación. No, nosotros aquí estamos reconociendo muy al contrario que estamos viviendo en un entorno, fíjese que en la anterior también lo digo, también desde la conceptualización de los derechos así se hacen. Entonces, consideramos que epistemológicamente este es realmente lo que nos permite. Y esto a nivel de política pública, digamos, dentro de lo que se revisa conceptualmente, permite que reconoce la autonomía y hay un diálogo de saberes que es muy importante porque esto le da origen a la participación. O sea, realmente la gente tiene que tener voz y voto en lo que responde. Y además la ley así estatutaria lo dice en el artículo 12. Entonces, esto le está dando la fuerza
tanto en la formulación, desde el diálogo de saberes, y usted tiene toda la razón, en lo de abajo hacia arriba hace alusión a la implementación de la política, ¿sí? Que puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y entonces aquí lo que nos dice es que la política debe gestarse desde el diálogo y debe implementarse de abajo hacia arriba, de tal manera que haya una apropiación, porque dentro de la gestión del riesgo, pues son muchos elementos, pero digamos, dentro de la gestión del riesgo individual, digamos, la gestión del riesgo son los riesgos de enfermarnos, ¿sí? O sea, soy más explícita, y entonces cada uno de los actores tiene una competencia, pero aquí nosotros las personas, ¿sí? Digamos, tenemos una responsabilidad, que es la autogestión de nuestra salud. Entonces, fíjese que aquí estamos reconociendo que las personas tienen esa autogestión, que tienen esa capacidad de decisión, y que adicionalmente la implementación de esa política comienza por uno. Entonces, de abajo hacia arriba, reconociendo, ¿cierto?, todo nuestro estado de salud y demás. Entonces, eso con relación a la cuarta pregunta, de abajo hacia arriba, y sí hace relación a la implementación de la política. Y finalmente, frente al tema actuarial, efectivamente yo soy actuaria también. Me dediqué 8 años a dirigir los estudios de suficiencia de la unidad de pago por capitación para establecer la prima en el país desde el Ministerio de Salud. Entonces, efectivamente tengo la formación, digamos, no me voy a asociar con nadie en principio para hacer estos cálculos, porque, digamos, tengo el conocimiento y he tenido la experiencia de realizar, incluso, pues recientemente hice un estudio donde ya hice una aproximación meramente actuarial frente a lo que sería incluir lo que son el riesgo en salud, que el país no lo tiene. Países como Holanda, Alemania, Estados Unidos lo tienen en sus sistemas de salud, y eso no solamente mejora la predicción como tal en el cálculo, pues, o sea, técnicamente, sino que adicionalmente mejora el acceso, porque no permite que el seguro haga selección de riesgo y diga, no, usted es muy costoso y me están pagando muy poco por usted, entonces no lo hago. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que tendría? Digamos, es que podemos realmente con esta fase cualitativa incluir esos elementos que actuarialmente normalmente no se hacen. Digamos, yo no conozco ningún, digamos, de los cálculos que se hacen dentro de la revisión de la literatura que hacen los otros países que tengan en cuenta estos insumos. Son netamente, porque además todo lo que se meta en el modelo tiene que poder medir. Obviamente, pues también ahí seguramente vamos a tener esa limitación. Solamente aquellos elementos del modelo que salgan, que sean medibles, van a poder ser incluidos en el modelo. Entonces, bueno, hasta aquí dejaría la respuesta, y muchísimas gracias, doctor Moncayo, por sus preguntas. Gracias, Mary. El profesor Gabriel también quiere intervenir, por favor. Sí, bueno, primero que todo, pues muchas felicitaciones a Mary, porque se ve que el trabajo se destaca pues en la profundidad que ella muestra en el manejo del contexto y de todos los temas. Yo solo tenía una pregunta, digamos, o un comentario sobre también sobre los objetivos. Su segundo objetivo, y en general, digamos, bueno, el título del trabajo habla sobre los ciudadanos, ¿no? Y en el segundo objetivo, justamente se me perdió. En el segundo objetivo específico, ustedes se preguntan sobre la impresión, la imagen que tienen los ciudadanos sobre el sistema. Es tal vez el único punto en el cual yo veo que se podría como especificar un poco más, porque todos los demás características que ustedes mencionan en su investigación pues están supremamente claras y acotadas, y esta es la única que me queda a mí la duda de si se pudiera acotar un poco más, porque digamos pues los ciudadanos pues somos todos, y esto es digamos como es la categoría más general de lo que ustedes están mencionando pues en la investigación. Entonces más que una pregunta que usted pues me pueda responder en este instante, bien, digamos, es como una reflexión que yo los hago a que digamos
si tienen claro un poco más de cómo van a hacer Santiago, dale, para acotar el universo de los ciudadanos, o si es que se van a remitir a ciertas herramientas o a ciertos grupos de personas o a ciertas herramientas para medir estas características, pues tenerlas un poco en claro. Pero de resto, pues yo veo que el trabajo está muy bien hecho y pues los felicito. Gracias. Ese era mi comentario. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y sí, efectivamente tiene razón, digamos, es un universo grande. Sin embargo, pues lo que nosotros, pues, digamos, lo que se plantea es que dentro de esta fase cualitativa, tener dos instrumentos. Por un lado, unas entrevistas estructuradas donde tendríamos líderes, ¿sí?, de ciudadanos, digamos, hay una sociedad civil organizada en el país alrededor del tema de salud, ¿cierto? Entonces, ahí distinguimos dos tipos de población. Por un lado, el ciudadano, digamos, que no necesariamente tiene un enfoque de enfermedad, entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, las asociaciones de usuarios, hay asociaciones de usuarios tanto del seguro, digamos, de las EPS como de los hospitales, entonces, por colocarle un ejemplo, ¿cierto? Pero también distinguimos también los pacientes, entonces ellos también se han organizado a través de asociaciones, entonces también hay asociaciones por estas distintas de patologías, distintas enfermedades, y también hay organizaciones de segundo piso, es decir, federaciones que agremian estas asociaciones, entonces buscando ¿qué? Buscando un poco de representatividad frente a eso. Entonces lo que estaríamos buscando precisamente serían esas asociaciones entre líderes, pero también ciudadanos de a pie. Digamos, eso es como dentro de las entrevistas semiestructuradas, buscaríamos en los métodos cualitativos, no se tiene previsto, digamos, un número exacto como uno hace en el cuantitativo, pero dentro de ese muestreo teórico esperaríamos estar, no sé, alrededor de 20 entrevistas, eso nos los dirá como tal la implementación, el desarrollo, y entonces con eso vamos a identificar unas categorías, unas macrocategorías de análisis, y ahí nos iremos dando cuenta qué hace falta por saturar. Cuando digo que hace falta por saturar es qué información está incipiente, de pronto qué categoría salió, emergió, yo no la tenía prevista en el marco teórico, no la encontré, pero salió y es muy importante. Sí, entonces lo que se hace es que a través de los grupos focales, entonces ahí sí vamos a ir a las regiones, a las 5 regiones, digamos, la única que queda por fuera es la insular, que estarían unidas a su parte continental, digamos, San Andrés con la costa y demás. Y entonces exploraríamos en esos grupos focales, porque ahí hay otra riqueza. Una cosa es el uno a uno, el vis a vis, cuando uno hace una entrevista, y otra cosa es el grupo focal, donde hay una interacción y además hay unas particularidades regionales. Entonces lo que buscaríamos precisamente con esos grupos focales es ya dentro de esa región, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Sí? Como yo digo, yo soy de la costa, el que lo vive es el que lo goza. Entonces, como se dice en el carnaval, realmente esas personas nos pueden decir qué dificultades en el acceso tienen, cuál es la disponibilidad de los servicios, si realmente los aceptan o no. Por ejemplo, también tenemos particularidades frente a las etnias, ¿sí? Nosotros tenemos una población diversa. Por ejemplo, eso, con relación al doctor Moncayo, eso hace la diferencia entre el derecho y tener un servicio para todo el mundo. Sí, yo tengo un servicio aquí, pero entonces, ¿qué hace que realmente esto tenga una particularidad para las personas? ¿Cierto? Entonces, eso es un derecho. ¿Sí? Entonces, yo respeto su cultura, su cosmovisión, y no le voy a imponer que usted, que es mujer, para así acostada porque ustedes paren de pie. Entonces, eso es el derecho. Eso es respetar la dignidad de las personas. Entonces, eso es, o sea, vamos, yo sé que no es digamos, un mecanismo perfecto, pero en términos de investigación son los elementos que, digamos, que nos ofrece metodológicamente una investigación cualitativa y que nos permitiría tener esa información de ellos, saber realmente e intentar con esos grupos focales saturar esas categorías para poder generar conocimiento, porque finalmente eso es lo que busca, que además de lo que está en la literatura, que partimos así de este marco conceptual, vamos realmente, cuáles elementos emergen, qué es nuevo, qué es lo que no se ha tenido en cuenta en la política, o sea, qué es lo que ha hecho falta, ¿cierto?,
de tal manera que nosotros podamos tenerlo en cuenta para esa fase cuantitativa. Entonces, eso sería con relación a esa pregunta. Muchas gracias, Juan David. Gracias, Gabriel. Creo que no veo a nadie más pidiendo la palabra. Decano, por favor. Sí, dale. Sí, me da pena muy brevemente, otra vez se me cruza esta reunión Muy buenos días, Jean Valentín. Con otra que empieza en 3 minutos, solo para dejar la reflexión y utilizando precisamente el formato que utiliza Mary en un objetivo partir con explicar algo y luego en el objetivo específico, el primer objetivo específico es reflexionar. Yo creo que allí hay dificultades desde el punto de vista del método científico, científico en las ciencias sociales me refiero, ¿no? Eso no contribuye y no da certeza de cómo lo va a hacer y cómo lo va a hacer desde el punto de vista que sea un aporte al conocimiento en ciencias sociales. Entonces dejo esto, desafortunadamente me tengo que salir. Si tiene a bien responderme en 1 minuto y me da vergüenza con usted ponerla en ese aprieto, bien lo podría hacer, pero realmente no es para creer que eso se puede hacer tan rápido, sino porque me debo retirar. Mi intervención va por la misma vía, decano, tenía como en esa dirección, entonces no sé si Mary pues hace alguna reflexión preliminar antes de que se vaya al decano o hablamos con lo que yo voy a decir, como prefiera. Sí, no, si quiere para que el decano escuche, de verdad, muchas gracias también por la inquietud frente a eso. Digamos, explicar es el verbo que se utiliza porque lo que se intenta es conocer, digamos, explicar desde lo cualitativo, y yo pienso que eso sí está preciso metodológicamente, o sea, digamos, el método mixto nos da esa ventaja, digamos, dentro de un cualitativo que permita saber qué es lo que las personas, ¿cierto? Cómo ven el derecho, precisamente para responder a esa pregunta, cómo ellos integrarían, o sea, cómo lo siento yo, está fragmentado, cómo me gustaría que es, ¿cierto? Entonces yo primero le pregunto a la persona, que es el objeto de la política, ¿cierto? Es como tal el beneficiario de la política, cómo lo ve, para luego diseñar, ¿cierto?, cómo podría ser esa política y no solamente llegar a ese cómo, ¿cierto?, que eso nos daría la teoría fundamentada, sino eso cuánto costaría actuarialmente, o sea, eso al sistema de salud, qué servicios serían y cuánto costarían esos servicios. Entonces, por eso, digamos, de manera concreta, se explicaría así, ¿sí? Entonces se explicaría yo que tengo hoy, ¿cierto? Hoy cómo se está garantizando la gente, qué es lo que está, por un lado, cuál es su expectativa, cuáles son sus preferencias y necesidades frente a ese sistema. Yo que estoy esperando, ¿sí? Por eso les vamos a preguntar, para luego poder diseñar y decir, bueno, esto cuantitativo, ¿cómo se puede generalizar? Sí, porque hoy como tal el sistema no lo ha hecho. Sí, pero me retiro después de lo que diga. Entonces lo que usted está diciendo es, usted explica para mejorar y entonces el mejorar ya se tiene una manera de medirlo. O sea, habría una mejora y luego debería explicar entonces en qué sentido y cómo lo evalúa y demás. Me debo retirar y me da mucha pena de nuevo y pues espero que sigan con sus reflexiones. Muchas gracias. A usted, decano, muchas gracias. Gracias, decano. Edgar, no sé si la mano se le quedó levantada desde antes o quería replicar algo sobre... No, quería reaccionar. Dale, Santiago. Sí, por favor, entonces. Dale, Santiago. Lo que voy a decir sería que quedaría ya más como una sugerencia, una recomendación, porque supongo que se nos está agotando el tiempo en esta primera presentación. Entonces, primero, pues yo no sé si el decano alcanzó a ver lo que yo dije sobre el objetivo específico, pero lo capté en la misma dirección de lo que yo primero señalé.
con la expresión reflexión sobre. Pues si siguiéramos su lógica, todos los trabajos tendrían que tener como primer objetivo específico reflexionar sobre el tema para entenderlo mejor entonces por eso creo que no es pertinente. Y le quedó ahí un problema ortográfico, ese entorno le quedó demasiado entornado, le quedó junto en contorno, y esa palabra, esas son dos palabras distintas, reflexión, entorno. Oyendo lo de la fragmentación y desintegración, asocié con un concepto que es Sistema Nacional de Salud, que es una figura de la administración pública colombiana que existe en otros campos, por ejemplo el Sistema Nacional del Ambiente. No estoy seguro si exista ese Sistema Nacional de Salud, pero creo que sí. Y no lo mencionó en su presentación. Creo que en ese Sistema Nacional de Salud ya habría un intento de coordinación de estas distintas componentes del sistema de salud en Colombia. En tercer lugar, esa discusión sobre derecho y servicios pues es eminentemente del derecho constitucional, entonces no sé hasta qué punto usted pueda incursionar en ese campo con propiedad, y entonces tendría que ver cómo lo trata sin que se comprometa con un tema que de pronto no es de su dominio. Por otro lado, es que las presentaciones tienen su trampita, ¿no? Y además usted es muy diserta, muy elocuente, entonces fíjese que en una de sus últimas respuestas habló de sociedad civil organizada como uno de los componentes de ese sistema más global de Estado, mercado o economía, universidad o conocimiento y sociedad civil organizada, pero no está sociedad civil organizada incluido en el gráfico que usted presenta. En el gráfico que usted presenta solo hay tres componentes. Muchísimas gracias, Santiago. Estado, entonces, economía y un tercero, pero no está sociedad civil organizada. Entonces tendría que completarlo. Puede ¿no? ser ya, no puede. Juan. Es muy Juan importante, David. efectivamente. La sociedad, la organización Corona, y hay múltiples organizaciones trabajando, pues, entonces, hay una institución que se llama ¿Cómo vamos en salud? Que hace un reporte periódico sobre la evolución del sistema en Colombia, sus fallas, en fin. Y por último, creo que su propósito final es el de proponer un modelo sistémico. Eso pues como aspiración está bien, pero yo le pediría reflexionar sobre las condiciones de viabilidad que tiene un modelo de esos en Colombia. No se ha logrado en ningún campo tener un modelo verdaderamente sistémico. Se ha planteado en el ambiente, se ha planteado. Cada gobierno quiere hacer de un tema, llámese la economía naranja, como el eje de un modelo sistémico alrededor del cual orbitan todos los demás subsistemas. Pero eso no se ha logrado, no es posible. Entonces hay que convivir y hay que trabajar en la administración pública colombiana con la idea de que es fragmentada. Entonces lo máximo que uno puede aspirar es a la coordinación entre esas políticas. Eso no quiere decir que yo descarte la idea de plantear el modelo pues como una aspiración, como ocurre con los modelos de economía, que ninguno se cumple, ninguno es un reflejo de la realidad, sino que sirven como modelo para comparar la realidad con ese esquema ideal. Entonces, lo que usted va a plantear es un esquema ideal que no tiene, a mi juicio, por lo que yo he estudiado sobre la administración pública colombiana, ninguna condición de ser aplicado efectivamente. Entonces, yo tengo entre mis apuntes una sección que se llama coordinación. Entonces, ahí voy compilando las referencias que tengo sobre la idea de coordinar, pero no de
implementar un sistema completo que ponga a funcionar todo pues con la lógica economecánica de un sistema. Bueno, hasta ahí llego. Gracias por el tiempo. Gracias, Edgar, por las sugerencias. Giuseppe, por favor. Yo llegué un poquito tarde y apenas oí. Ahora, en base a lo que ha dicho el decano, lo que ha dicho Edgar, lo que yo he oído que tú has hablado, la impresión que yo tengo es la construcción de un modelo normativo de un sistema de salud similar a la de un país, tú nombraste Holanda, Alemania, y que además tenga como una relación con la constitución política, con el tema de los derechos de segunda generación, que la constitución política colombiana tiene temas de primero, segundo y tercera generación, derechos. Pero yo no sé, yo tengo como duda, debe ser por mi signo zodiacal, que soy Tauro y me gusta aterrizar. La constitución política, pues bueno, todos sabemos que es una constitución muy bien diseñada, pero es una constitución que en realidad no se cumple. La gran mayoría del articulado de esa constitución no se cumple, y el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pues yo pienso, creo, me da la impresión que tú lo que estás tratando es de montar un modelo alternativo a lo que hoy existe. Yo no sé esas comparaciones con Alemania, con Holanda, ¿no? A mí no me gusta, a mí me parece que los países deben de compararse de forma simétrica. Sería bueno que viera cómo funciona en Ecuador, no sé, en Brasil, en México, en esos sitios. Esas comparaciones con sistemas así son como más complicadas. De todas maneras, la impresión que yo tengo es la de un intento de montar un modelo que se subordine a la Constitución, que tenga una amplia participación de la sociedad civil. Sería bueno que identificara quién es la sociedad civil, quiénes son los líderes sociales, quiénes son los firmantes de la paz, quiénes son la gente de bien. No sé, sociedad civil es un término omnicomprensivo, y creo que es un término hegeliano que de ahí lo toma Gramsci. Entonces sería bueno también que identificaras esos términos. Ahora, el trabajo como tal de querer proponer un modelo alternativo de salud sujeto a la sociedad civil y a la Constitución, bueno, me parece bien, me parece ok, es importante tener alternativas. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Giuseppe. Creo que me voy a permitir hablar antes de Giovanni. Edgar, por favor, cierras el micrófono, que nos genera un retorno ahí. Muy completo. Muchas gracias, Juan David. Voy a ser también bastante breve. Yo voy a recoger algunas de las impresiones, y los comentarios míos son más impresiones que comentarios articulados por la naturaleza pues de la presentación. En primer lugar, pues felicitaciones, Mary. Es evidente que es un tema que conoces a fondo pues desde la práctica, la experiencia, los territorios, el oficio, la labor y demás. Y ese conocimiento, digamos que se revela muy bien en la forma en que haces tu disertación. Yo diría que a la vez que es una virtud, tal vez pueda tener también digamos, entrañar la posible falla que han evidenciado algunos de los que intervinieron antes que yo, sin que esto sea, digamos, un comentario fuerte. A mí me hubiera gustado, por utilizar alguna terminología, que algo de esto se deconstruyera o se desaprendiera, ¿cierto? En el sentido de plantear algunas de las preguntas en unos contextos un poquitico, digamos, los más académicos, más científicos, y menos en lo técnico de la maquinaria o la burocracia o el sistema tal como está construido hoy. Porque uno, inclusive en el contexto de la justificación, social, práctica, política y demás, uno lo ve muy claro, ¿cierto? Tú hablas de fragmentación y desarticulación. Creo que eran como las palabras grandes que operan ahí en relación a
al gran bache o a la gran dificultad o al gran problema que se pretende abordar. Y de alguna manera tú pretendes resolver o avanzar, ¿cierto?, en la solución de la fragmentación y la desarticulación del sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces uno supone normalmente que si el gran problema es la fragmentación y la desarticulación, los objetivos deberían estar alineados para resolver esto, ¿no? Entonces ahí vamos a los objetivos, digamos a mis comentarios sobre los objetivos. Por eso yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el profesor Moncayo, que el tercer objetivo específico que tú tienes está mucho más cercano a lo que yo pondría como un objetivo general, porque uno explica o reflexiona o identifica algo que no está identificado. Yo tengo la impresión, por lo que vimos todos acá, que tú tienes sobreidentificado y sobrediagnosticado el problema, lo cual puede ser una virtud, ¿no? Pero cuando lo presentas así, pues uno dice, bueno, pareciera que estamos con las cartas jugadas, ¿cierto? Que ya tienes las soluciones a todos, te falta casi que es verificarlas poniendo a operar un método, ¿no? Uno queda con esa impresión que puede ser virtud, no digo que necesariamente sea un defecto, o uno explica lo que no se entiende, o para uno mismo para entenderlo, o para los demás, ¿no? Y está claro que el sistema, esa desarticulación y esa fragmentación, pues tú has hecho un diagnóstico muy interesante. Como te digo, me parece que en tu caso lo tienes sobrediagnosticado seguramente por tu experiencia, y es un acierto seguramente abordar un tema que conoces también. Entonces, en ese sentido, yo también invitaría como a pensar un poco mejor cuál es el gran objetivo. El gran objetivo debe resolver esa fragmentación o esa desarticulación y en qué medida, ¿no? Eso es de la justificación política, pública, social, digamos, de un problema que tú conoces en tu entorno, digo yo, laboral, o de lo que ha sido tu vida en ese campo. Esto está bien. Pero luego cuando uno hace esa misma justificación, ya en el campo teórico, llamémoslo en el campo académico, en el campo científico, pues en la literatura se suele hablar del explanatory gap, ¿cierto? ¿Cuál es el bache? Que sí aparece esa palabra, ¿no? ¿Cuál es el bache a identificar? ¿Cuál es el bache ese que tú quieres resolver, que no han resuelto, ¿cierto? Y a mí, digamos, me faltó un poquito ver algunas referencias concretas sobre si alguien hizo un estudio similar al que tú propones en algún país o en alguna región, o está avanzando en un modelo, de tal suerte que tú puedas proponer como una discusión académica sobre ese tema particular en ese código, ¿cierto? O sea, los referentes pues casi todos eran normativos, alguna literatura gris, o algunas entidades que habían hecho algunos estudios, ¿cierto? O gubernamentales, pero digamos me faltó ese sabor que, como te digo, tiene que ver con desaprender un poco y enfocarse desde esa dirección. Entonces esa parte es importante. Además, yo luego recojo cosas que son que podrían haberse subrayado con más fuerza, y en este caso las digo como virtud, que podrían haberse subrayado con mucho más fuerza desde la presentación, pero que emergieron fue ya sobre las preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú dices que vas a utilizar un modelo actuarial. Entonces claro, eso seguramente es un valor agregado tremendamente importante. Parece que nadie ha hecho un enfoque actuarial, entonces uno tendría que decir, claro, es un doctorado en modelado. ¿Por qué o cuáles son los atributos que el enfoque actuarial permite para avanzar, digamos, en entender o en avanzar en la integración o en proponer el modelo que tú dices? Eso me parece a mí clave. Y seguramente cuando vayas a hacer un paper sobre eso vas a tener que abrir diciendo que tales y cuales intentaron abordar esto por la vía, yo qué sé, por estadística interferencial, por algún tipo de regresión y demás, pero el enfoque actuarial te permite llegar a unas conclusiones más interesantes, seguramente hacer un análisis más profundo y más complejo, y eso tiene un valor académico, científico, tremendamente fuerte, que yo lo veo ahí. O sea, tú estás proponiendo un modelo, digamos, mixto, con unas virtudes interesantes, pero creo que no has justificado lo suficiente. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido eso suma a las aproximaciones que han hecho otros en algunas otras partes, no necesariamente en sistema de salud, sino en algunos estudios para avanzar en lo que yo creo que es el fondo de la cuestión, en un sistema o en un modelo que de alguna manera resuelva o la fragmentación y desarticulación completa o algunos componentes, porque probablemente tengas que decidir qué componentes de esa fragmentación y desarticulación pues son los que quieres abordar. Entonces esa es como
Esa es mi reflexión, utilicemos esa palabra general. Yo veo que todos los elementos de lo que te estoy diciendo están ahí, pero no están puestos así, ¿cierto? Y todos llegamos como y varios de nosotros llegamos a conclusiones similares sobre qué es lo que pretendes hacer, que es muy interesante. Hay una metodología muy interesante y bueno, más que preguntas, lo que yo tengo son, pues, este comentario que espero que sea, pues, útil para ti. Y creo que Giovanni va a decir algo más antes de que ya como el tiempo nos está presionando un poquito, ya nos metimos en el siguiente. Sí, yo creo que pues como yo quiero ajustar algunas cosas, bueno, yo quiero pues como obvio felicitar a Mary. Yo cuando me encontré con Mary como estudiante que queríamos trabajar y queríamos trabajar juntos, nos pusimos a dialogar sobre fortalezas y Mary es muy fuerte, como ella lo expresó, en el tema actuarial, con toda la experiencia en el Ministerio de Cálculo de UPC, de cómo se financia el sistema. Y pues yo soy más un teórico del sistema, alguien que reflexiona mucho el sistema y pues mi vida laboral ha estado dedicada durante 20 años a generar política pública y a analizar política pública desde lo teórico, pero no desde la práctica que tiene Mary. Entonces ahí el primer diálogo que tuvimos es, bueno, además mi experiencia es más cualitativa, dijimos, entonces con Mary encontramos que ella estaba con la expectativa también de incorporar la visión de los ciudadanos y ese es uno de los valores más importantes, en eso tal vez Fabio que comenta, uno de los valores más importantes y que nutre y que le da diferencia a la propuesta actuarial de Mary es que se nutre de los ciudadanos. Eso no está, eso normalmente la actuarial lo que hace es las políticas de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta la perspectiva de los ciudadanos. Aquí lo que estamos es retándonos, un reto maravilloso que es partir del hecho de escuchar a los ciudadanos. Bueno, tal vez ella se fue de largo con lo de sociedad civil. No, eso no nos peguemos a eso. Es lo que, aquí tenemos unos grupos claros que manejan, que vamos a entrar y que ella dimensiona claramente. Aquí hay una gente que administra el sistema, unos generadores de política, administradores del sistema. Aquí hay unos grupos de interés que son los pacientes, a eso los vamos a buscar. Y también hay otras asociaciones, otros espacios que también, o sea, nosotros vamos a tratar inclusive con un reto muy grande. Yo le decía a ella, vámonos por entrevistas, ella decía grupos focales, entonces decidimos, vámonos por grupos focales y entrevistas. Eso es un reto en cualitativo gigantesco, además nos vamos a ir a regionales, a visiones regionales, en las que vamos a tratar de recopilar la visión de quienes están inmersos en el sistema y en algunos casos de los ciudadanos del común que logremos capturar en entrevistas para ver cómo es que ellos realmente ven el sistema. Y ahí entró otra gran duda que es yo sé que esto es muy denso. Realmente la ley estatutaria de 2015, la 1751, convirtió a la salud en un derecho fundamental que va mucho más de lo sectorial a lo inter y a lo transsectorial, como dice la OPS. Y lo que quieren, y en ese marco nosotros vamos a entrar a mirar cómo uno de esos componentes del derecho a la salud, que es el componente prestacional, que a su vez se articula con una política de atención integral en salud la país, debe ser un aporte, debe evitar unas fragmentaciones que hay ahí, que se dan ahí entre cómo se incorpora, cómo se dimensiona la país. La país incorpora no solo a las EPS, sino a los territorios, a las acciones de los territorios. Entonces ahí hay un problema operativo gigante. Aquí hay mucho en el público, gente de salud sabe que eso es una fragmentación total. Y aquí lo que vamos a abordar es, bueno, la gente cómo sufre eso, cómo lo ve, denos elementos de cómo es la vida real de eso y tomemos esos elementos para montarlo en un modelo actuarial, de cálculo de un nuevo valor de financiación con el cual se financiaría una visión integral y no fragmentada de ese componente del derecho fundamental a la salud. Ahí no estamos, inclusive una de las cosas que una vez dialogaba con Mary, yo le decía, si fuera por mí yo me iría más radical y yo sí propondría un modelo distinto, pero estamos dentro del modelo. Aquí Mary dice Alemania, Holanda, no porque estemos pensando en Alemania, Holanda, no, estamos pensando en Colombia y dentro de los limitantes de Colombia, sino que vamos a aprovechar las fragmentaciones que hay para tratar de conciliarlas en una de las pocas figuras que unifica este sistema, que es el pago de la UPC. Si algo unifica a este sistema es la UPC, porque ahí es donde le dicen a los operadores qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer y por qué le pagamos. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a jugar en las lógicas. Si las lógicas son financieras, vamos a analizar bien desde los ciudadanos y vamos a lograr superar la fragmentación a través de ese financiamiento.
había una pregunta que sí quiero disolver. El Sistema Nacional de Salud existió entre 1975 y 1993 y fue derogada por la Ley 100 de 1993, creando el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es el objeto de esa tesis y que hace parte del derecho fundamental a la salud. Entonces yo lo que veo aquí es, pues sí, tal vez hay algunas discusiones sobre el objetivo específico. El objetivo específico uno lo cambié yo ayer, y Mary me puede regañar, le dije, écheme la culpa mañana si van a decir algo. Yo lo cambié porque yo lo que digo es, tenemos que partir de una reflexión crítica que diga, mire, esto es lo que hay y las fragmentaciones se emergen en estos puntos y las desarticulaciones se dan en estos puntos y por ahí es que tenemos que entrar. Sin reflexión crítica no podemos arrancar. Y yo sí creo que toda tesis debe partir de una reflexión crítica de su problema, sino que estamos problematizando, si no nos estamos yendo al hacer. Entonces, por eso me la jugué. Ahora bien, el alcance del objetivo general del verbo, yo, pues eso sí lo podríamos reflexionar, pero yo sí creo que el objetivo 1, yo sí lo defiendo, inclusive ayer lo cambié directamente y fui yo. Entonces, no, a mí me queda más que agradecerles y yo sé que este tema es muy denso y estamos abordándolo desde lo más complejo del sistema. Aquí no estamos yendo desde las periferias del sistema, estamos yendo al núcleo del sistema sin extrapolarnos a otros sistemas, sino a traer lógicas de otros sistemas, sino jugándole en la lógica del sistema para solucionar problemáticas. Bueno, esas son mis opiniones. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Pues los últimos han sido más bien comentarios de usted. Giuseppe está levantando la mano, pero Giuseppe, yo preferiría que pasáramos... Cortito. Bueno, bien. Es que estamos... Mira, cortito, 2 minutos. Primer lugar, cualquier política pública tiene que tener un contexto y una viabilidad política, ideológica, técnico-económica, etc. Segundo lugar, un país pobre tiene que hacer mucho énfasis en la prevención. A mí, yo no sé mucho de salud, lo poquito que sé, lo he aprendido con Giovanni, pero a mí la palabra prevención siempre no la consigo nunca en todos los trabajos de salud. Pero un país con recursos muy limitados tiene que hacer énfasis en la prevención. Un buen sistema de salud en un país de recursos limitados, pues tiene que empezar por la prevención. Esas eran las 2 cosas que quería decir. No molesto más. Gracias, Giuseppe. Pues Mary, creo que quedas con unas reflexiones interesantes al respecto. Yo en general veo pues muy bien valorado tu trabajo, pero a partir de aquí pues te invitamos a retirarte junto con los estudiantes y ya te informaremos sobre el resultado de esa deliberación. No sé si quieres decir algo pues antes de que pasemos a esa fase, pero creo que las últimas intervenciones fueron más sobre la vía de los comentarios. Sí, no, realmente en general agradecerles por todos sus aportes, comentarios y demás. Y de pronto precisar que cuando hice referencia a Alemania y Holanda me hice específicamente referencia al ajuste de riesgo, que ellos son sistemas de seguro que hacen dentro del cálculo de sus primas. Entonces no es que pretendan, o sea, emular estos sistemas de salud, no. Es un tema específico porque son digamos, las personas, los investigadores que más han profundizado en estos temas de ajuste de riesgo actuarial y Estados Unidos. Era solamente como precisar eso, que no quede la impresión de que es el sistema de salud, no. Como bien Giovanni lo explicó, digamos, eso es como lo único que quería precisar y agradecerles de verdad que muy constructivos todos sus aportes y demás. Gracias, no más. Bueno, gracias Mary. Andrea, Smili, Víctor y Luis, les pedimos que se retiren un momento para la deliberación.